Bueno, muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la asignatura Investigación de Accidentes de Tránsito, para lo cual tenemos que hablar de unos conceptos muy básicos, como qué es la berma. La berma es la zona destinada para el tránsito de peatones, estacionamiento de vehículos de emergencia, de estacionamiento de vehículos que se encuentran en alguna emergencia, un varado o algo así, tránsito de animales, listo, y ocasionalmente el tránsito de vehículos de emergencia. Entonces la berma es el espacio que hay entre la línea blanca y el borde de la vía. Este espacio es conocido como la berma en perímetros rurales. Es la zona destinada para el tránsito de los peatones. Ahí es donde debe transitar un peatón o una persona con un animal, si es que llega a transitar. ¿Listo? Esta es la zona, la calzada. La calzada es la zona destinada de línea blanca a línea blanca, es una calzada. Entonces ya tenemos vías de más de 2 calzadas. ¿Listo? En Colombia. Entonces, para que ustedes tengan presente qué es una calzada, qué es un carril y qué es una berma. ¿Listo? Porque cuando atiendan accidentes de tránsito deben tener este concepto muy claro, porque les va a tocar diligenciar las casillas del informe policial de accidentes de tránsito. Listo. Entonces, deben de tener muy claro qué son las señales de tránsito, cuáles son las prohibiciones o la reglamentación que rige para los conductores. La reglamentación en perímetros rurales, la más importante es la señalización vertical, y las señales de tránsito verticales, o las señales de tránsito horizontales. Ustedes van a ver que en todas las vías del país hay una señalización horizontal, que también es una señal reglamentaria, que la línea continua significa prohibido adelantar, la línea segmentada significa adelantar con precaución. ¿Listo? En este caso podemos observar un infractor de las normas de tránsito, que es el conductor de esta buseta, ya que él tiene la prohibición para adelantar en su carril, miren. ¿Sí ven? Entonces ustedes pueden encontrar en una vía solo la línea segmentada o solo la línea continua, pero lo que tiene que tener claro es qué significa la línea continua, prohibido adelantar, y la línea segmentada, adelantar con precaución. ¿Listo? ¿Qué es una maniobra de adelantamiento? Ponerse delante del vehículo, de un vehículo que se encuentra en movimiento. Aquí la imagen nos muestra qué es una maniobra de adelantamiento. ¿Listo? Ahí está un ejemplo de la señal vertical de adelantar con precaución. ¿Por qué con precaución? Porque es que él no tiene la vía. Si se dan cuenta, al ser esta señal de tránsito de color amarillo, significa que la vía es de doble sentido, ¿cierto? O sea que ¿quién tiene la prelación? El vehículo que transita en sentido contrario. Listo, muy bien por este lado. Resulta que hay vías que tienen más de un carril, como este el caso, ¿cierto? Siempre que hayan dos carriles en el mismo sentido vial, este carril tiene un nombre y se llama carril de adelantamiento. O sea que todos los vehículos deben hacer la maniobra de adelantamiento y regresarse siempre a la derecha. Ese es el deber de las vías que tienen dos calzadas. Usar el carril de adelantamiento y transitar siempre por el carril de la derecha. Es algo que como policías de tránsito debemos enseñarle a los ciudadanos que no saben utilizar las vías que tienen más de una calzada, ¿listo? O que tienen carriles para hacer maniobras de adelantamiento. No saben que aquí no se puede transitar, aquí solo para adelantar, y debemos regresarnos a nuestro carril, ¿listo? La berma, zona destinada al tránsito de peatones. Si hay una persona se estaciona porque sufrió una avería mecánica o algo así, puede estacionarse acá. Listo. Entonces, teniendo claro estos conceptos, debemos hablar de qué es un accidente de tránsito. El Código Nacional de Tránsito, en su artículo 2, define accidente de tránsito, zona destinada, accidente de tránsito lo define de la siguiente forma: evento generalmente involuntario ocasionado al menos por un vehículo en movimiento. Requisito para que haya accidente de tránsito es que debe haber al menos un vehículo en movimiento. ¿Listo? Entonces, quiero que
esto es lo primero que les debe de quedar claro, es aprender cuándo hay un accidente y cuándo no hay un accidente. Listo, les pueden a ustedes, se van a encontrar con situaciones bien complicadas. Entonces, ustedes siempre tienen que evaluar el concepto jurídico para saber si atienden o no atienden el caso. Por ejemplo, que ustedes están de servicio cerca de una ciclorruta y un conductor de una bicicleta choca con un peatón o chocan dos bicicletas y ustedes se preguntarán, ¿será que eso es un accidente de tránsito y me compete? Por eso es que deben de remitirse al Código Nacional de Tránsito, la Ley 769 del año 2002, en su artículo 2, define accidente de tránsito de la siguiente manera. Evento generalmente involuntario. Entonces aclarémoslo primero. Generalmente involuntario no es siempre involuntario. Cabe la posibilidad de que el accidente de tránsito pueda ser causado con intención de causar el daño, ¿sí? Entonces, generalmente involuntario, miremos que rompe el paradigma de accidente. Normalmente en un diccionario usted busca accidente y dice evento involuntario, pero para la normatividad colombiana no es siempre sin querer, puede ser causado con dolo, con intención. Por ejemplo, hablemos de la guerra del centavo. ¿Se han visto los conductores cuando compiten por pasajeros que tienen la intención de causarle daño al otro conductor chocando su vehículo por los pasajeros? Entonces, ese es para que se den cuenta un ejemplo de que sí existe la intención de causar un daño. Generado al menos por un vehículo en movimiento. Ah, listo, muy bien. Requisito para que haya accidente de tránsito es que haya un vehículo en movimiento. Aquí no dice un vehículo automotor, no, un vehículo. Entonces definamos qué es un vehículo, ¿cierto? Tengamos claro la definición de un vehículo. Todo aparato montado sobre ruedas que sirva para transportar personas, animales o cosas de un punto a otro. Eso es un vehículo. Todo aparato montado sobre ruedas. Por lo tanto, un vehículo se consideraría los vehículos en Colombia se clasifican en vehículos automotores y vehículos no automotores. Entonces, valga la redundancia, todo lo que tenga motor, a partir de una motocicleta en adelante, es un vehículo automotor y es considerado vehículo. Pero dentro de los vehículos no automotores, uno de los más importantes sería la bicicleta. Mire, bicicleta, vehículo. De una vez, aquí en la definición nos dice que la bicicleta es un vehículo no motorizado de dos ruedas en línea que se desplaza por el esfuerzo de su conductor, ¿cierto? Entonces, de una vez, la bicicleta es un vehículo no automotor de los más utilizados en las vías de Colombia. Entonces, listo, hablemos por ejemplo de otro vehículo no automotor, los vehículos de tracción animal. ¿Sí? Miremos si nuestro código de tránsito se pronuncia al respecto de vehículo de tracción animal. Vehículo de tracción animal, miremoslo por acá. Vehículo de tracción animal. Vehículo no motorizado, alado o movido por un animal. Ah, o sea que si yo pongo un burrito a jalar la carreta, ¿es un vehículo de tracción animal? Claro que sí. Si pongo un venadito, si pongo una vaquita, si pongo un ternerito, si todo lo que sea un animal y que lo pongan a alar un aparato montado sobre ruedas para transportar personas o cosas, se considera un vehículo. ¿Listo? En este caso, vehículo de tracción animal. Bueno, muy bien. Entonces ya saben que existen vehículos automotores y vehículos no automotores. Retomemos definición de accidente de tránsito. Evento generalmente involuntario generado al menos por un vehículo en movimiento. ¿Listo? Ese es el cuestionamiento que siempre que enfrenten cualquier caso deben hacerse. Que causa daños a personas y bienes involucrados, igualmente afecta la circulación de los vehículos que se movilizan en vías comprendidas en el lugar o la zona de influencia del hecho. ¿Listo? Entonces, teniendo claro qué es el accidente de tránsito y dónde está escrito, ¿listo? Porque desde aquí en adelante esta va a ser la carta guía de ustedes. Listo.
Entonces sigamos con nuestra presentación. Ya teniendo claro qué es el accidente de tránsito, ustedes deben adquirir un código de tránsito, cómprense un código de tránsito en cualquier tienda, venden en la calle código de tránsito actualizado, consíganlo y es su deber leerlo y tenerlo a la mano. El código de tránsito en el artículo 143 y 148 habla de qué hay que hacer en caso de atender un accidente de solo daños o atender un accidente con alguna infracción penal. ¿Listo? Listo por este lado. Hablemos de cuáles son las fases del accidente de tránsito. Los accidentes tienen un antes, durante y después. Antes del accidente existen dos fases. Existe la fase de percepción, la cual se divide en posible punto de impacto. ¿Qué es el posible punto de impacto? Cuando nosotros circulamos por una vía, el conductor está en constante... conducir es una actividad peligrosa, ¿sí? Entonces, cualquier situación que veamos en la carretera se consiste en un posible riesgo de accidente. Pues mirar a un conductor que transita en sentido contrario es un posible riesgo. Pero el riesgo se convierte en real cuando la maniobra que alguno de los dos participantes haga se convierta en un riesgo. Miren, en este caso el conductor de la bicicleta quiere iniciar una maniobra de giro para entrar en esta intersección. Entonces aquí el riesgo ya es real. Existe la fase de decisión. La fase de decisión puede ser pisar el freno a fondo y bloquear las llantas del vehículo, puede ser pitar, puede ser girar la dirección a la derecha o a la izquierda, ¿cierto? Hacer cambio de luces. Entonces, cualquier tipo de acción, la fase de decisión es la reacción que hizo el conductor para, ante el evento de riesgo. Y existe una fase que se llama la fase de conflicto. La fase de conflicto desde el punto de impacto hasta la posición final. ¿Listo? Listo. Seguimos. Entonces, los accidentes de tránsito se pueden clasificar. Los choques entre vehículos se pueden clasificar como choques, los choques frontales, ¿cierto? Choques por embestimiento o embiste. Un vehículo embiste a otro. Choques por alcance, choques entre vehículos por alcance, o sea que un vehículo alcanza al otro, en este caso pega por detrás, le llamamos alcance, y los choques de tipo lateral. Esto es las cuatro tipos de choques el nombre técnico que le podemos dar a los choques entre vehículos, ¿cierto? Entonces el choque frontal puede ser céntrico o excéntrico, ¿cierto? Céntrico es que chocaron totalmente de frente, mire, alineados, o excéntrico, izquierdo o derecho según el caso, ¿sí? Desalineados, chocaron de frente pero desalineados. Ahí está el ejemplo que lo muestra claramente. El choque por embiste puede ser de igual manera lateral derecho o lateral izquierdo, y puede ser céntrico en el centro del carro o excéntrico en alguno de los bordes del vehículo. ¿Listo? Entonces una imagen habla más de... La imagen nos da la claridad que estamos esperando. Choques por alcance. Entonces que un vehículo puede ser que céntrico o excéntrico, en toda la mitad o descentrado. Listo, el choque puede ser lateral positivo. Positivo se le llama cuando los vehículos vienen en sentido contrario y rozan. O choque negativo cuando los vehículos transitan en el mismo sentido y se rozan. Listo, y un topetazo es con algún grado de inclinación que alguno de los dos vehículos impacte al otro. Podría ser como el concepto de nombre técnico de cómo chocan los vehículos. Bueno, la tarea número 1 que tienen todos ustedes es leer la resolución 11268 del 6 de diciembre del 2012. Búsquenla en internet y la descargan y se la leen toda, completica. Esta resolución es el Manual de Diligenciamiento de Accidentes de Tránsito. Manual de Diligenciamiento del Informe Policial de Accidentes de Tránsito. Es la herramienta que diseñó el Estado para atender los accidentes. O sea que este es el formatico que ustedes van a tener que llenar en la calle cuando salgan a trabajar. Este formatico
necesitamos mirar cómo se llena cada una de estas casillas, ¿cierto? Porque ustedes tienen que llenar todas estas casillas. Vamos a ver casilla por casilla, una por una. ¿Dónde encuentran esta información? Busquen la resolución 11268 del 6 de diciembre de 2012, manual de infracciones, manual de diligenciamiento de informe policial de accidente de tránsito. En internet lo pueden descargar y la leen. ¿Listo? Vamos a hacer la revisión casilla por casilla de cómo se llena este informe policial. Este informe policial lo comprenden estas dos hojas iniciales, la cual contiene la información de la vía. Todo esto es información de la vía, información de los conductores, conductor 1, conductor 2 y toda la información del conductor y del vehículo. De igual manera trae la información para las hipótesis, de cuál es la posible hipótesis de un accidente de tránsito y los datos de quien diligencia el formato. Adicionalmente a eso, este es el formatico para que debemos aprender a diligenciar, donde se va a dibujar las evidencias que ustedes encuentran en el lugar de los hechos. ¿Listo? Este es el nuevo formato de informe policial de accidente de tránsito que entró a regir a partir del año 2013. ¿Sí? Marzo de 2013 reglamentada esta resolución que empezaba a funcionar. Entonces ustedes van a encontrarse en la calle con un conflicto, que hay compañeros que están aprendiendo a diligenciar este formato. Entonces hay compañeros que están en la misma situación que ustedes, que a pesar de que sean ya profesionales hace muchos años, están aprendiendo a diligenciar este nuevo IPAT. Listo. Entonces ya vieron de qué está conformado ese informe. Miremos casilla por casilla. Casilla número 1, organismo de tránsito. Resulta que todos los municipios del país que tienen Secretaría de Tránsito tienen un código DANE. ¿Listo? Entonces, si el accidente ocurrió en Zipaquirá, aquí vamos a buscar si el mismo manual trae los códigos DANE de todos los municipios del país. Entonces, les recomiendo que adquieran su manual de diligenciamiento, el libro. Así como compraron el código de tránsito, deben adquirir el manual de diligenciamiento de informe policial de accidente de tránsito, para que lo tengan a la mano y cuando vayan a atender un caso. Es una herramienta importante que les va a servir. ¿Listo? Entonces, todos los municipios de Colombia que tienen Secretaría de Tránsito, según la jurisdicción, ustedes van a colocar el municipio y el código que le corresponde. ¿Listo? Entonces, ese no tiene pierde. Casilla número 2, gravedad de los accidentes. Los accidentes pueden ser con muertos, con heridos o solo daños. Debe marcarse el resultado más grave presentado en el accidente de tránsito. O sea, un conductor chocó con el andén, sufrió un volcamiento y producto de eso salieron 15 heridos y 2 muertos. Entonces, la gravedad del accidente siempre se va a marcar la situación más grave. Entonces, si hubo muertos, se coloca con muertos. ¿Sí? Ya sabemos que hay heridos, pero se coloca la gravedad más fuerte en el accidente de tránsito. Listo, y se marca con una X. Siempre la situación más grave de los hechos es la que se va a colocar. Entonces, que les quede claro. Así hayan daños, así hayan heridos, siempre vamos a colocar solamente la situación más grave. Muy bien. Entonces, si ustedes quieren saber dónde está escrito el procedimiento de cómo atender un accidente de solo daños, está escrito en el artículo 143 y 144 de nuestro Código Nacional de Tránsito. ¿Qué se debe hacer en caso de solo daños? ¿Sí? Un choque entre dos vehículos, no hay lesionados, no hay muerto, pero sí tenemos ahí unos daños materiales. El accidente con heridos está escrito en el artículo 148 y 149 del Código Nacional de Tránsito, que la ley habla de qué es el procedimiento del policía de tránsito. ¿Listo? Accidente con heridos o con muertos. Están descritos en estos dos artículos. Vamos a mirar rápidamente el Código de Tránsito en el artículo 143. Si lo tienen a la mano, lo buscan de inmediato para que ustedes aprendan y subrayen dónde está escrito eso. Artículo 143. Entonces, remitámonos al Código de Tránsito. Artículo 143. Bueno, aquí empiezan. Procedimiento en caso de daños a cosas. Miren claramente lo que vamos a leer aquí. Resulta que en caso de solo daños materiales, en que solo resulten afectados vehículos, o inmuebles, cosas o animales, hablemos de que los animales ante el Estado colombiano
son cosas, ¿sí? Es un ser vivo que ante la ley significa es una cosa. Entonces un gato, un perrito, que ustedes van a encontrarse casos que el perrito se salió de la casa y lo atropelló un conductor y no, que me responda por el gato, que es que van a llorar por ese animal. Sabemos que a las personas le cogen afecto a las mascotas. Sin embargo, ante nuestra normatividad, hasta la legislación colombiana, los animales son considerados cosas. ¿Listo? Entonces eso es un choque con un semoviente. Y el conductor tendrá la responsabilidad de responder por ese animal, si es que el animal tiene si es que el conductor tiene la responsabilidad o va infringiendo en alguna norma de tránsito. ¿Listo? ¿Cuál es nuestro deber? Pues tomar las fotos y atender el caso. Listo, esto como claridad en los animales. Donde no se producen lesiones personales. Mire lo que dice acá. Será obligación de los conductores detenerse y presentar a la autoridad presente en el lugar de los hechos documento de identificación, o sea, cédula de ciudadanía, licencia de conducción, licencia de tránsito o la licencia. Recuerden que la licencia de tránsito del vehículo es lo que le llaman la tarjeta de propiedad, ¿no? Pero que está mal dicho decir tarjeta de propiedad. La tarjeta de propiedad es la de las bicicletas. Cuando uno le venden una bicicleta le dan una tarjetica de propiedad. Pero cuando nos dan una moto o un vehículo automotor, nos dan una licencia de tránsito, ¿no? Que es muy diferente a la licencia de conducción, que es el documento que identifica al conductor, y la licencia de tránsito es el documento que identifica el vehículo. Documento público. Si ve que aquí está escrito que el conductor tiene la obligación de darle a usted los documentos, entonces lo primero que ustedes llegan a hacer es, señores, háganme un favor, permítame los documentos de ese vehículo, permítame su cédula, señora, o señor, sí, soliciten estos documentos siempre que tengan un accidente. Deben dar la información de dónde viven, dónde residen, los teléfonos y los seguros que tenga cada uno de los vehículos. Listo, entonces artículo 143, que es lo primero que dice, el agente de tránsito llega y pide los documentos. Señores, permítanme los documentos de los vehículos, son tan amables. Eso es lo primero que tienen que llegar a hacer. Listo. Los conductores y demás implicados podrán conciliar sus intereses en centros de conciliación legalmente constituidos. Lo primero que tenemos que aclarar aquí es que cuando los dos conductores, ustedes llegan a un accidente de solo daños, dos vehículos chocaron, ¿sí? Y si ustedes llegaron, es la obligación del Estado atender ese caso. No es si los dos conductores quieren, no, gracias, ya vamos a cuadrar. No, señor, vengan para acá. Permítame sus documentos, que yo voy a atender mi informe de todas maneras, porque a mí me reportaron este caso. Y el día de mañana, Dios no quiera, usted no le cumple lo que le va a decir a él y el problema va a ser para mí, porque yo sí vine aquí a atender su caso. Entonces mi responsabilidad como autoridad de tránsito es conocerlo. Así que si quieren conciliar, háganme un favor, váyanse al centro de conciliación más cercano y tráiganme una copia de esa conciliación que ustedes hagan. ¿Listo? Una conciliación ante quién se hace. Se puede hacer en la notaría, se puede hacer en la fiscalía, hay centros de conciliación en las principales ciudades del país, todas las universidades tienen una oficina de conciliación. Entonces mire que hay muchas soluciones de donde formalmente vaya y se haga ese documento donde el señor tal se compromete a pagarle los daños al señor tal, ¿sí? Pero entonces la conciliación no es así el arreglo informal que hacen los conductores en la calle, ¿no? Entonces, para que tengamos claro que si los señores quieren cuadrar, mándelos, usted les retira los documentos de los dos vehículos, ustedes atienden el procedimiento normalmente y los mandan al centro de conciliación. Listo, entonces ese es el deber ser, lo que está escrito en la ley que se debe hacer. Sin embargo, ustedes van a encontrar que en la calle van a encontrar compañeros que por no atender el caso les dicen, bueno, cuadren ahí rápido, yo los espero aquí un momentico. Y el compañero va haciéndose el loco dando vía, mientras que los conductores tratan de cuadrar ahí eso en el momento. Ese es un muy mal procedimiento, porque nos ha pasado que muchos compañeros hacen eso y al día siguiente usted encuentra uno de esos dos conductores a ustedes buscándolos en la estación de policía. Ay, hágame un favor, vengo buscando al patrullero o a la patrullera del número de chaleco 2291, que ayer fue a conocerme el caso y resulta que el señor no me quiere responder, entonces yo vengo a que me dé mi informe de accidente. Y si ustedes no hicieron el croquis, no tomaron los datos, ¿de dónde ustedes van a sacar esa información? Por eso la recomendación es siempre tomen todos los datos y hagan el caso normal, así ellos quieran cuadrar.
¿sí? Mientras usted llegue al lugar de los hechos y ellos todavía no hayan conciliado nada y no hayan cuadrado nada, su obligación es atender ese caso. ¿Listo? Para que se ahorren ese problema. El artículo 144 habla de que hay que llenar un informe policial de accidente de tránsito, que es el que estamos viendo aquí en la presentación. Listo, muy bien, seguimos. Entonces, el ítem número 3 de ese informe policial de accidente de tránsito dice es lugar o coordenadas geográficas del lugar del accidente. Si es en una carretera nacional, en la carretera nacionales tienen unas señales horizontales que se llaman postes de referencia. Ya les muestro qué es un poste de referencia. Perdón. El clima aquí en Bogotá está como frío y ya nos está afectando. Listo. Poste de referencia. Para que ustedes miren la señal vertical poste de referencia. En las principales carreteras del país, en todas las carreteras del país, no en las principales, no, en todas las carreteras del país hay una señal informativa que nos dice el kilómetro en el cual está usted ubicado, la ruta y el tramo de esa ruta. ¿Sí? Entonces 25 es la ruta 25, tramo 9, kilómetro 144. Esta es una señal informativa. Si es en un sitio rural, ustedes van a encontrar que van a tener que buscar este poste de referencia. ¿Listo? Entonces, ¿para qué sirve? Para llenar la casillita aquí donde la estamos viendo, miren. Código de la ruta. Entonces ustedes colocan el código y el tramo. ¿Sí ven? Ruta 23, tramo 1, vía Cali Jumbo, kilómetro 8 más 600. ¿Sí ven? Entonces, ¿para qué es estas casillitas de código de ruta? Para usar el poste de referencia. Pero como ustedes van a trabajar en un perímetro urbano, entonces en el perímetro urbano, ¿qué hay? Calles, carreras transversales, avenidas. Por ejemplo, miremos los ejemplos. ¿Cómo se debe colocar? Primero la vía. Bueno, Avenida El Dorado por Avenida Boyacá. Es que es en el paso elevado que se encuentra frente a la vía. O si es frente a una casa, mire. Carrera 30 frente al número 4426. Si el accidente es frente a una casa, ustedes miran la dirección, miran en qué carrera están parados y ponen la dirección de la casa. Entonces aquí están los ejemplos muy claros de cómo llenar el sitio del accidente de tránsito. Punto 3.1. Localidad. La única ciudad de Colombia que tiene localidades es Bogotá, ¿cierto? Entonces localidad, entonces ustedes tienen que aprenderse las localidades de Bogotá, entren a Google y miren cómo se llaman las localidades aquí. Sin embargo, no siempre, no 20 años van a estar trabajando en tránsito de Bogotá. Aprovechen esta oportunidad que tienen de venir a aprender a ser policías de tránsito en una de las ciudades más importantes de Colombia. Aprovechen esa oportunidad, pero ustedes no siempre van a estar acá. Algún momento de su vida institucional van a poder pedir su traslado, irse a trabajar cerca de su casa, en su municipio, o van a ir a trabajar en la Policía de Tránsito y Transporte Rural, o antiguamente Policía de Carreteras. ¿Listo? ¿Dónde hay comunas? Eso sí, las principales ciudades de Colombia, Barranquilla, Cali, entonces ya están divididas en comunas. ¿Listo? Entonces ahí es para que coloquen el datico. Ítem número 4, fecha y hora. ¿Listo? Hora de ocurrencia, hora de levantamiento del accidente. Entonces ustedes llegan y lo primero que hacen es tratar de consultar con los conductores hace cuánto ocurrió el accidente. Apenas lleguen, anoten en un papelito la hora de llegada. ¿Listo? Y si no anotan en un papelito, cuando ustedes lleguen llamen a la central, miren la hora, porque ya saben que el formato les va a pedir eso. Y cuando acaben sus actos urgentes, colocan aquí la información de a qué horas levantaron ese accidente de tránsito. Por ejemplo, aquí en este caso, el accidente fue a las 23:55 y fue levantado a la 1:10 de la madrugada del día siguiente, ¿sí? Entonces es un ejemplito que hay ahí. Casilla número 5, clase de accidente de tránsito.
el accidente de tránsito en Colombia está dividido en 6 clases: choque, atropello, volcamiento, caída de ocupante, incendio, otro. ¿Qué es otro? Otro diferente a cualquiera de los anteriores. Choque con. Entonces miren, ustedes cómo se marca esto, se marca con una X, según sea el caso del accidente que estén trabajando. Ustedes qué tienen que saber, que los accidentes que van a atender se dividen en 6 clases: choque, atropello, volcamiento, caída ocupante, incendio y otro. Eso es lo que ustedes deben de tener claro. Si llega a ser un choque, marcan una X aquí en choque, tienen que llenar esta casilla. Ah, ¿con qué chocó? Con un vehículo, con un tren, con un semoviente o con un objeto fijo. Ah, un objeto fijo. Ah, no, el carro se fue contra un poste y entonces choque con un objeto fijo. O choque con otro vehículo, entonces sí, es según sea el caso. Y si llega a ser, ustedes llegan a marcar el choque con un objeto fijo, tienen que llenar esta otra casilla que dice qué tipo de objeto fijo fue el que chocó. Con un muro, con un poste, con un árbol, con una baranda, con un semáforo, con un inmueble. ¿Sí? Según sea el caso. Y el último es otro. Si ninguno de los anteriores es el del caso que ustedes están atendiendo, marcan una X, otro, y dicen ¿cuál otro? Listo. Entonces, como esta es la clase de accidentes, los accidentes se clasifican en choque. Esto es un choque, entonces clasifiquemos este accidente de tránsito. Esto es un choque de un vehículo automotor con un objeto fijo, miren. Ah, bueno, entonces yo lo marcaría como choque. ¿Con qué? Con un objeto fijo. ¿Qué tipo de objeto fijo? Esto es lo podríamos considerar poste, ¿cierto? O más bien lo clasificaríamos como otro, y es la estructura de un puente, vea, de un puente peatonal, ¿cierto? Entonces lo podríamos clasificar como otro puente contra el soporte de un puente peatonal, y lo clasificaríamos ahí. Miremos este caso de acá. Ah, clasifiquemos este choque. Ah, esto es un choque, ¿con qué? Con vehículo. Listo, entonces solo hay que marcar una X ahí. Muy bien. Continuamos con ¿qué es un atropello? Accidente donde un peatón es objeto de impacto por un vehículo. Aquí no habla de un vehículo automotor, ¿no? También puede ser una bicicleta, puede impactar un peatón. Eso se constituye en un atropello. ¿Sí? Cuando un peatón es impactado por un vehículo, eso es un atropello. Entonces aquí miramos las imágenes de un atropello, de varios atropellos. Hablemos de volcamiento. Miren la definición de volcamiento. Es el hecho primario en el cual el vehículo pierde su posición normal durante un accidente. Puede quedar de manera lateral o longitudinal. Siempre las llantas deben perder contacto con la superficie de la vía. Eso es la definición de un volcamiento. Resulta que para que haya volcamiento no tiene que haber ocurrido nada más. ¿Sí? O sea, entonces, por ejemplo, este conductor venía por la avenida, pisó el andén y sufrió el volcamiento. Entonces, cuando ustedes lleguen al terreno a atender el caso, miren muy bien si hay un choque. Si las llantas tocaron el andén, no es un volcamiento. Sería un choque con un objeto fijo, contra el sardinel. ¿Cierto? Contra el sardinel, si llegase a ser el caso. En el caso de las motos, un volcamiento es realmente muy esporádico, porque no tiene que haber chocado con nada más. Simplemente el conductor perdió el control y hizo girar su vehículo. Las motocicletas sí sufren un volcamiento lateral derecho o lateral izquierdo. Listo. Caída de ocupante. Se refiere a la caída de un usuario, conductor o pasajero desde el vehículo hacia el exterior, interior o dentro del mismo. Ah, existe una clase de accidente que se llama caída de ocupante. O sea que si yo en el interior de un vehículo me caigo y me genero lesiones, es un accidente de tránsito, mire. En el interior del vehículo. O si yo estoy aquí en la puerta y me salgo de la puerta, también es considerada la caída de ocupante. Entonces la caída de ocupante no es solo desde aquí para afuera. Dentro del vehículo usted se puede causar lesiones. Entonces ustedes ven que en un Transmilenio, por ejemplo, que coja un bache y una señora que sufra de artritis se llegue a caer y se ocasione lesiones, eso es un accidente de tránsito. Ustedes los van a llamar para casos como ese. Señor, mire, es que este señor cogió un hueco o un bache
y me caí dentro de la buseta y mire cómo necesito que me atiendan. Entonces usted dice, claro que sí, señor, eso es un accidente de tránsito, señor, oríllese, deje el vehículo acá, permítame los documentos, llame una ambulancia y atienda el caso normal. Listo, entonces ya saben, en el interior o hacia adentro o del interior hacia afuera es accidente de tránsito. Accidente de tránsito tipo incendio. Se refiere a aquellos casos en el que el vehículo se incendia sin que exista un accidente previo. Accidente de tránsito es la típica falla mecánica. Yo voy conduciendo cuando el vehículo empezó a echar humo, usted se orilla un momentico y el vehículo se prendió. Una falla mecánica, muy esporádicos estos casos, ¿listo? No es un incendio que el conductor llegó y le echó gasolina y prendió el carro de él o el carro de alguien, eso no es un accidente de tránsito, ese ya es otro delito, ¿listo? Accidente de tránsito tipo otro. Se refiere a aquel accidente no asimilable dentro de las 5 situaciones anteriores. Ejemplo. Bueno, entonces resulta que un conductor, en la vía puede haber piedras y un vehículo de estos pisa una piedra y le pega a otro. O los que han transitado detrás de una volqueta que lleve granel, que lleve gravilla. Si se dan cuenta que las volquetas arrojan residuos a la vía, entonces que un residuo de eso le fisura el panorámico a uno. Eso es un accidente de tránsito tipo otro. O que baje una piedra de la montaña y le pegue al carro. Eso es un accidente de tránsito tipo otro. Barranquilla, que bajó el arroyo y se llevó un poco de vehículos. Esas son las condiciones que no se asimilan dentro del anterior. Ustedes deben de decir cuál es la situación. Siguiente casilla, casilla número 6. Características del lugar. Área, sector y zona. Se marca con una X según el sitio donde ustedes estén. Diseño de la vía. Es una glorieta. Vea, ejemplo de lo que es una glorieta. ¿Listo? Y una glorieta bien grande. ¿Qué es una intersección? Miren, cruce entre dos vías. Esto es una intersección. ¿Qué es un paso elevado? Entonces desde aquí aclaremos lo siguiente. No todos son puentes, vean. Aquí está el ejemplo de lo que es un paso elevado. Siempre que el paso elevado es cuando los vehículos pasan por encima de otra vía. ¿Listo? ¿Qué es un puente? El puente es cruzar un obstáculo a nivel. ¿Sí ven? Este está a nivel y este es un paso inferior. Pasa por debajo de la otra vía. Entonces, este es el puente de Venecia, el cual contiene los 3 tipos de puente más frecuentes, puentes vehiculares, ¿no? El paso elevado, el puente y el paso inferior. ¿Listo? Ya saben qué es un paso inferior, qué es un puente y qué es un paso elevado. ¿Listo? ¿Qué es un pontón? Nuestro manual de diligenciamiento de accidentes de tránsito define el pontón de la siguiente manera. Permítanme y les doy la definición puntual. Es un puente corto sobre caños o quebradas. Esto podría ser considerado un pontón para que transiten los peatones, pero también hay pontones para que transiten los vehículos. Puentes pequeños, pequeñitos. ¿Sí? Listo. Muy bien. Ustedes ya saben qué es una ciclorruta. La zona destinada al tránsito de bicicletas, vía exclusiva para el tránsito de bicicletas. Las colocan normalmente a un costado de la vía o en los andenes, cerca de los andenes las están utilizando, entonces saben que es una ciclorruta. Paso elevado, paso inferior, ¿qué es un puente? ¿Qué es un tramo de vía? Pues un tramo de vía es una carretera, ¿listo? Si el sitio es rural. La carretera entre Bogotá y Usme hay un tramo que puede ser en carretera, entonces usted le colocan tramo de vía. Y túnel, mire, esos son los tipos de condiciones que se van a encontrar. Condiciones climáticas. Cayó granizo, está lloviendo, hay niebla, hay viento o está normal. Márquenlo con una X según sea el caso. Características geométricas de la vía. Resulta que vía 1 y datos para llenar en la vía 2. Si es una vía o si es en una intersección, marcan vía 1 y vía 2, qué condiciones tiene cada una, según sea el caso, ¿no? Vía 1 y vía 2, para eso son estos dos números de acá. Entonces, ¿qué van a decir?
Si es la vía 1, ¿es recta? Sí, es recta. ¿Es plana o es pendiente? No, es plano. ¿Sí ven? Entonces, según el caso, ustedes van leyendo las características geométricas, si es de un sentido, de doble sentido, si es un reversible. ¿Qué es un reversible? Por ejemplo, la carrera séptima en Bogotá después de las 6 de la tarde se vuelve reversible. Todo el tránsito va hacia el norte. Aquí van a encontrar algunas vías que son reversibles. ¿Listo? Calzadas. ¿Cuántas calzadas tiene esa vía? Ya hablamos de qué es una calzada. ¿Recuerdan? Al principio de este video explicamos la definición de calzada. ¿Cuántos carriles hay? ¿Qué es el asfalto? Puede ser la vía en asfalto, en afirmado. Afirmado es las vías que le pasa a la planadora y están sobre tierra. ¿Listo? Afirmado, eso es afirmado. Adoquín, losas de adoquín, empedrado, concreto. Las losas de concreto de Transmilenio, las principales vías de Bogotá tienen concreto, y en asfalto concreto son las normales. O tierra. ¿Listo? En qué estado se encuentra, en qué condiciones se encuentra, si hay iluminación o no hay iluminación, listo, si hay algún tipo de control de tránsito, un agente regulando, o si hay un semáforo, o en qué estado está ese semáforo, qué señales verticales se encuentran, qué señales horizontales se encuentran, listo. Entonces, aquí es para que ustedes diligencien las condiciones de la vía que ustedes están investigando. Después de esto pasamos a identificar a los conductores. Resulta que hay espacio para conductor 1 y espacio para conductor 2. Conductor 1, datos personales, nombre, cédula, identificación, cuándo nació, qué sexo, cómo resultó él, herido o muerto. Si no le pasó nada, pues no colocan nada. Listo, a los conductores hay que llevarlos a hacer la prueba de embriaguez. ¿Autorizó a hacer la prueba o no autorizó a hacer la prueba? Y salió negativa o salió positiva. Si salió positiva, dígame en qué grado quedó. Listo, ¿porta la licencia de conducción? Sí o no. ¿Qué número de licencia tenía? Si tiene restricciones como conducir con lentes o algo así. ¿Cuándo fue expedida esa licencia? ¿O cuándo fue expedida o cuándo vence, según sea qué organismo de tránsito la expidió? Si tenía chaleco, si era un conductor de moto. Según el caso, ustedes van diligenciando esta información, dónde lo atendieron, qué lesiones sufrió. Mira, aquí está para que ustedes coloquen la epicrisis, los datos de la epicrisis, trauma craneoencefálico, o lo que diga la información de la epicrisis allá en el hospital donde lo atienda. Y esta misma información es para el conductor 1 o para el conductor 2. Perdón, para el conductor 1 y para el vehículo que estaba conduciendo miren los datos del vehículo. ¿Listo? ¿Dónde van a encontrar todo esto? En los documentos del conductor. Cuando ustedes llegan, lo primero que hacen es pedir los documentos para poder diligenciar esta información. Modalidad de transporte. Resulta que en Colombia existe o transporte de pasajeros o transporte de carga. ¿Listo? El transporte de pasajeros en Colombia puede ser colectivo urbano, puede ser individual de pasajeros o taxi, es el individual de pasajeros. Puede ser masivo, como el Transmilenio. Puede ser especial, que son los carritos de turismo. Puede ser un servicio especial escolar, especial asalariado, especial ocasional, según el contrato del servicio especial que esté prestando. Por eso ustedes deben de pedir los documentos. ¿Qué servicio está prestando usted? Si es un vehículo de carga, marcan carga. Y hay que mirar si de pronto es carga extradimensionada, extrapesada o es una mercancía peligrosa. Si es una mercancía peligrosa, deben mirar en qué nivel de peligrosidad está la mercancía. ¿Dónde encuentran esta información? En los documentos que ustedes le van a pedir al conductor. Listo. Descripción de daños materiales. Ustedes deben describir qué daños sufrió ese vehículo. Es por esto que debemos tener claro que para describir los daños, lo primero que tenemos que hacer es clasificar los vehículos. Los vehículos se clasifican sin importar el tipo de vehículo. Una moto se clasifica de esta misma forma: tercio anterior, tercio medio o tercio posterior. ¿Listo? Anterior, tercio medio y tercio posterior. ¿Listo? Esta es el nombre técnico para decir donde hay un daño. ¿Listo? Y este puede ser la división superior o la división inferior. Esta es la clasificación de los vehículos. Esta imagen representa dónde encontraron ustedes el daño. ¿Listo?
Estas son las abreviaciones: parte anterior superior derecha, anterior superior izquierda, anterior inferior izquierda, anterior inferior derecha, parte media, parte posterior. Lo mismo que decía el dibujo, pero abreviado. Listo, eso es como cuando encuentren esa abreviatura, ya saben qué significa. Listo, ¿qué tipos de daños van a encontrar en los vehículos? Por ejemplo, un rayón. ¿Qué es un rayón? Son líneas o rayas que suelen ser longitudinales a escasa profundidad. Es poco profundo un rayón. Comprometen solamente la pintura. ¿Listo? Miren, entonces aquí está el ejemplo de que es un rayón. ¿Qué es una hendidura? Es más fuerte que un rayón. La hendidura sí daña la carrocería o las latas del vehículo, ¿sí? Entonces aquí está el ejemplo de qué es una hendidura. ¿Qué es una huella por roce? Cuando las llantas tocan alguna parte de la vía, entonces, o estrellarse con un taxi. Ustedes ven que un taxi se estrella con otro vehículo y le deja marcada rastros de pintura, una huella de roce de pintura. ¿Listo? Entonces aquí están algunos ejemplos de huellas por roce. ¿Qué es un hundimiento? Miren la foto de un hundimiento. ¿Listo? Eso es, la foto nos está diciendo los casos que ustedes vean. ¿Qué es la deformación? Un conjunto de daños en todo uno de los tercios del vehículo. Claro, aquí hay roce, abolladura, englobamiento, ruptura. Sí, entonces le podemos llamar como una deformación de la parte anterior del vehículo. Sería el nombre técnico para este daño. Un desplazamiento. Cuando alguna de las partes se desplaza de su posición inicial. Si ustedes miran en este accidente de tránsito, el eje del vehículo se desplazó hacia la parte posterior. Desplazamiento del eje. Esto es un englobamiento de la carrocería, el englobamiento del capó del vehículo. Desalojo se le llama a alguna pieza. Un vehículo puede desalojar los espejos. En este caso, un desalojo del parachoques, mire. Rotura. ¿Listo? La rotura es un corte en la carrocería, ¿cierto? Le llamamos rotura. Corte limpio sin surcos. Puede ser rotura parcial o rotura total de alguna de la parte de la carrocería. Diferente a la fractura. ¿Qué es la fractura? Corresponde a alguna de las partes metálicas o alguna de las partes mecánicas del vehículo. Si alguna parte mecánica del vehículo sufre algún tipo de fractura, como en las motocicletas normalmente son los telescópicos o el eje. ¿Listo? Zonas de limpieza. Ustedes pueden ver que esto no es un hundimiento, no es un daño. No es un daño, miren esta evidencia acá. Esto no es un daño en la carrocería, pero sí nos está dando información de por dónde fue que este vehículo atropelló al peatón, miren. Una zona, el carro estaba sucio y hay una zona de limpieza, miren. Entonces esta zona de limpieza es una evidencia muy importante que ustedes deben dejar registrada. Van a encontrar huellas de tipo biológico como sangre, grasa, epidermis, elementos pilosos o cabellos de las personas. De aquí en el vehículo lo van a encontrar. Entonces deben de registrarlo ahí en esa casilla. Lugar de impacto. Resulta que ustedes van a encontrar el formato, está dividido en cuadritos. Se debe llenar el cuadrito donde ustedes encontraron el impacto o la evidencia del daño. Si es en una moto, si es en un automóvil, si es en una buseta, un camión, un tractocamión, o si es otro. Otro como cuál, pues como una bicicleta. Otro como cuál, como un vehículo de un reciclador, por ejemplo, una carreta de un reciclador, entre otros. Víctimas. Esta casilla es para los pasajeros y acompañantes. Listo. Nombre, cédula, nacionalidad, datos personales, miren. Entonces van a encontrar un resumen. ¿Cuántas víctimas hay? ¿Hay peatones? ¿Cuántos peatones hay? ¿Hay acompañantes? Separemos la definición de un acompañante y un pasajero. Pasajero es que él paga por un servicio. Acompañante es el que yo puedo montar a mi moto o a mi automóvil. No le estoy cobrando, no estoy prestando un servicio. Entonces, según sea el caso, es acompañante o pasajero. Conductor. ¿Cuántos conductores hay? Y si resultaron víctimas del accidente o heridos o muertos.
listo, para que llenen esas casillitas. Vamos a acabar, tranquilas, que ya viene la parte interesante, que es el dibujo. Una de las partes más importantes es la hipótesis del accidente de tránsito. Resulta que hay hipótesis para conductor, hipótesis para el vehículo, hipótesis para la vía, hipótesis para el peatón e hipótesis para el pasajero. Entonces ustedes ya saben que aquí es vehículo 1, vehículo 2, vehículo 1 o vía 1, vía 2, peatón 1, peatón 2, ¿sí ven? Entonces, si quieren colocar una hipótesis 116, que si no estoy mal es exceso de velocidad, para el vehículo 1, para el conductor número 1, y esta otra hipótesis para el conductor número 2. Entonces las hipótesis están codificadas y las van a encontrar en el manual de accidentes de tránsito que tienen que conseguir. Casilla 12, datos de los testigos. Listo. Recomendaciones. Siempre que hay un accidente de tránsito, ustedes están obligados a colocar al menos una hipótesis, ¿no? Al menos una. Puede ser para los conductores, para los vehículos, una hipótesis para la vía. De todas estas, tienen que colocar al menos una. ¿Listo? Una hipótesis que generó el accidente. Datos de los testigos, observaciones. En observaciones deben de colocar todas las situaciones especiales que no contempló, que tiene contemplada el caso que ustedes están atendiendo y no hay dónde colocarlas. Es para eso esa casilla, para que coloquen los datos ahí importantes. Listo. Si van a anexar más anexos al informe policial, o sea, si hay más de 2 vehículos, tienen que colocar el anexo 1, o si hay más víctimas aparte y no les alcanzó el formato, tienen que colocarle un anexo. Datos de quien conoce el accidente. Hay datos para 2 agentes de tránsito o 2 profesionales del servicio de policía que vayan a atender esta misión. Entonces mire que aquí es donde ustedes van a firmar. Nombre, cédula, placa, entidad, somos PONAL, y la firma de usted, del que atiende el caso. Listo, y el número único de noticias, ese se lo van allá en la URI cuando lo vaya a radicar. Muy bien. Una cosa es diligenciar el formato y otra cosa es hacer el croquis o el bosquejo topográfico del accidente de tránsito. ¿Qué es el croquis? Resulta, señoras estudiantes, que ustedes deben de hacer un dibujo de donde se fijen todas las evidencias. El croquis es tan importante como los mismos datos que ustedes acaban de diligenciar. Debe tener especial cuidado en realizarlo. Deben dibujarse todos los detalles que se encuentren en la escena del accidente de tránsito y toda la zona, señalización, anchos de vías, todo lo que encuentren en el lugar deben dibujarlo. ¿Listo? Entre los aspectos más sobresalientes se anota la posición del norte. Entonces, ¿dónde se coloca el norte? Mira, aquí está la rosa de los vientos, donde usted debe decir dónde va el norte. Hacen una rayita y le colocan que ahí va el norte. Mira, aquí está la rosa de los vientos. Aquí deben dibujar de igual manera las mediciones del posible punto de impacto o área de impacto entre los vehículos. La medición de la posición final entre los vehículos. Venga, miramos un ejemplo para ver si con un ejemplito yo creo que les va quedando más claro. Entonces este es el formato donde está en blanco, listo para diligenciar. Pero, miramos un bosquejo, así yo tengo uno por aquí. Voy a hacer una pausa mientras que busco un bosquejito para mostrarles. ¿Listo?